en aquellos que tú quieres sanar, para que haya fortaleza en estos matrimonios que muestren verdaderamente la imagen siga guardando las precauciones, que siga siendo luz en medio del mundo. Le pido por favor que si tiene su Biblia a la mano, la tome y vayamos juntos a la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 al 15. Damos gracias a Dios en este día por esta oportunidad que nos brinda de estar nuevamente expuestos a su palabra. Con temor y temblor hablamos, pero también escuchamos la palabra, amén. Dice así la palabra de Dios: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Acompáñenme a orar, por favor. Amado Dios, nuestro bendito Padre que envió a Cristo a morir por nosotros, que gracias a ese sacrificio hoy disfrutamos de la salvación, y no solo eso, sino de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hoy te rogamos, Dios nuestro, que nos enseñes tu palabra, que nos ilumine las verdades que has revelado en ella a través de tu Espíritu Santo. Que lo que hoy aprendamos caiga en buena tierra, para que dé mucho fruto, fruto que te glorifique a ti, que te dé gloria a ti a través de nuestras vidas. Señor, ayúdanos a entender tus palabras. Ayúdanos a comprender un poquito todo lo que tú eres. Nos ponemos en tus manos. En tus manos estamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el beneficio más grande, sin duda, que Dios ha traído al hombre, por la misericordia que ha mostrado a través de nuestro Cristo en la cruz, gracias a Cristo y por medio de Él, es la salvación. Eso es lo más grande que nos ha traído Dios, que ha traído a nuestras vidas. Porque todo aquel que se arrepiente de sus pecados y que verdaderamente busca al Señor a través de la fe, disfruta del más grande de los dones inmerecidos que alguien puede recibir, la salvación. Para muchos de nosotros, seguramente, para ti también, y personalmente hablo,
resulta incomprensible el acto de misericordia que Dios nos ha demostrado al darnos a su Hijo. Espero que sea para ti igual. Al darnos a su Hijo unigénito, para apropiarnos a través de la fe del poder de su sangre, del poder para limpiar y perdonar nuestros pecados. Cristo nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Para mí resulta incomprensible, y estoy seguro que para muchos de ustedes también, pero aunque resulta incomprensible, esto es así, es una verdad. Cristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores. Cristo se dio en nuestro lugar y nos dio su justicia. Ahora somos justos delante de Dios, por supuesto todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Esto es algo que basta para el alma. En Cristo encontramos la plenitud. Cristo sacia el alma. Su salvación lo es todo. Sin embargo, Dios ha extendido más allá su misericordia. Y no solamente nos ha dado a Cristo, no solamente nos ha hecho sus hijos a través de Cristo, sino que además nos ha dado al Espíritu Santo, al Consolador. Así como lo prometió Cristo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, así fue cumplido desde el día de Pentecostés. Cristo ha enviado al Consolador. El Espíritu Santo habita hoy en el creyente de forma permanente, desde que le ha revelado su condición delante de Dios, desde que le ha regenerado y donde ahora realiza su ministerio de iluminación, de santificación, de guía y de dirección, hasta que finalmente seamos transformados y seamos como Cristo y llevados a la presencia de Dios misma. El día de hoy, pues, continuamos con nuestra serie de doctrinas fundamentales, abordando un tema igual de crucial que los demás para la vida del creyente. Continuamos con nuestro apartado de neumatología, que es el estudio del Espíritu Santo. El día de hoy hablando acerca de la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo. Ese es el tema del día de hoy, la iluminación del Espíritu Santo. Querida iglesia, la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo nos revela a través de las Escrituras una de las actividades, si lo podemos decir así, ministeriales que esta persona de la Trinidad realiza en la vida del creyente. Esta actividad es la de dar luz a la mente humana para poder entender o comprender mejor los pensamientos y la voluntad de Dios, que son espirituales. Mi deseo en esta mañana es que a través de las Escrituras podamos tener precisamente esto, un mayor entendimiento de las verdades que en ellas encontramos acerca de esta doctrina que es fundamental, es crucial, es importante para el creyente, para el cristiano, como lo es cualquier otra que proviene de la palabra de Dios. Que esta enseñanza, hermanos, encienda en nuestras vidas un ferviente anhelo y un ferviente deseo por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y antes de continuar y adentrarnos en nuestro texto base y en esta enseñanza de esta mañana, quisiera brevemente recordar algo que es muy importante que tengamos en cuenta durante esta enseñanza. ¿Quién es el Espíritu Santo a la luz de las Escrituras? Bueno, las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. No es un poder, ni es una fuerza sobrenatural. Eso no es. La Escritura le atribuye al Espíritu Santo una personalidad distintiva, al igual que al Padre y que al Hijo. Cada uno tiene su personalidad. Y además de esto, las Escrituras le atribuyen al Espíritu Santo divinidad. Es decir, el Espíritu Santo, hermanos, es Dios. No es un Dios, es Dios.
Aunque parece incomprensible esta doctrina de la Trinidad, lo es para nuestra mente finita y humana, pero podemos entenderla mejor a través de las Escrituras. El Espíritu Santo es Dios, puesto que posee omnisciencia. Él posee omnipotencia, posee eternidad, como Dios lo posee. Estos son atributos divinos que el Espíritu Santo posee, por lo tanto el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo también es llamado el Consolador por nuestro Señor Jesús. Él participa de forma activa en la convicción al pecador. Esa es una de sus actividades. Él también participa de forma activa en la salvación del creyente y en la santificación del mismo. Por supuesto, también en su preservación, y participará, llegado el tiempo, en la obra de glorificación que nos transformará a ti y a mí a la imagen de Cristo cuando estemos por siempre en la eternidad futura. Dicho esto, y teniendo en mente quién es el Espíritu Santo, acompáñame por favor nuevamente a nuestro texto base. Leamos primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermanos, una de las razones principales de Pablo, de quien es el autor de esta carta, para dirigir estas palabras de parte de Dios a la iglesia de los Corintios y por supuesto a nosotros el día de hoy, fue la de mostrar la diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría de Dios. Este fue uno de los propósitos principales de enviar esta carta a la iglesia de los Corintios. Cuando Pablo escribió estos versos, él quería mostrarles y demostrarle al pueblo de los Corintios que la sabiduría humana, donde ellos malamente estaban fundando sus vidas, no aprovechaba en nada. Pablo entonces comienza de forma contrastante a hablarles acerca de Cristo, de la sabiduría de Dios, de la sabiduría divina. Él les explica que no ha venido a ellos, a los corintios, con palabras nuevas, que no ha venido con una actitud, también lo dice, de altivez y con palabras de sabiduría humana. Lo deja bastante claro. Él les dice que no viene a hablarles de lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, de esa sabiduría que no sirve de nada o en poco aprovecha. Él quería dejarles claro que se acercó a ellos a hablarles no con altivez, sino con temor y temblor del mensaje de la cruz. Él quería mostrarles a Cristo y a este crucificado la verdadera sabiduría que viene de parte de Dios. Él además mencionó que esa predicación que estaba haciendo, esas enseñanzas que estaba impartiendo, esa proclamación de la palabra fue hecha con la demostración del Espíritu Santo de Dios y del poder del Espíritu Santo de Dios, con un propósito, y lo dice esta misma carta en los versículos anteriores, para que su fe estuviera fundada no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo entonces, a partir del versículo 9 que acabamos de leer, comienza a desarrollar y a profundizar en la obra del Espíritu Santo que realizan los creyentes para poder entender esta sabiduría de Dios, este mensaje de la cruz, de la cual estaba hablando a los corintios. Él les dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Estas cosas de las que está hablando Pablo son las palabras del mensaje del Evangelio, el mensaje de la cruz, el mensaje que nos fue revelado a nosotros a través de las Escrituras. Estas son esas cosas de las cuales habla Pablo
de un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora nos fueron reveladas a través de sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, como lo dice Efesios capítulo 3, versículo 5. Esas cosas que en algún momento fueron un misterio, ahora Dios las estaba revelando a través del Evangelio, a través del mensaje de la cruz. Hermanos, nosotros tenemos la gran oportunidad de poder leer, de poder escuchar el mensaje del Evangelio de Jesucristo y todo lo que eso conlleva de una forma clara como nunca antes se había visto, como no les fue revelado tan claramente en otro tiempo a otras personas. Y este mensaje Dios lo reveló en las Escrituras a través de la inspiración por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo les está dando a entender y les explicaría también más adelante. Esto no es sabiduría mía, no es sabiduría humana, esto viene de parte directamente de la inspiración del Espíritu Santo. Versículo 10 de nuestro texto base. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Qué nos reveló? Ya lo hablamos, estas cosas, el mensaje del Evangelio. ¿Y cómo nos la reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Dios nos reveló a nosotros estas cosas, nos reveló el Evangelio a través de su Espíritu Santo. Ahora yo aquí quisiera hacer una importante aclaración, porque nuestro tema del día de hoy es la iluminación del Espíritu Santo. Algo que es distinto totalmente a la doctrina de la revelación del Espíritu Santo. Es decir, la iluminación del Espíritu Santo no es lo mismo que la revelación del Espíritu Santo. Son doctrinas totalmente distintas. Y esta la aclaración la debo hacer por un peligro constante al que estamos expuestos como cristianos, que podemos estar expuestos y que sucede más común de lo que se cree y de lo que podemos llegar a pensar, hermanos. Cuando hablamos de la iluminación del Espíritu Santo, hablamos acerca de la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda para poder entender y aplicar lo que está aquí, lo que está en las Escrituras. El Espíritu Santo opera en el creyente y cuando éste lee las Escrituras o se expone a través de predicaciones o a través de la alabanza basada en las palabras de Dios, el entendimiento del Espíritu Santo abre la mente del hombre para poder comprender lo que está leyendo y lo que está escuchando. Esa es la obra de la iluminación. Cuando hablamos de la revelación del Espíritu Santo, hablamos de todo lo que ha revelado el Espíritu Santo y encontramos solamente, escucha esto, solamente y en ningún otro lugar sino en las Escrituras. Es decir, Dios ha revelado todo lo que Él ha deseado revelarnos por medio de su Espíritu Santo y lo ha dejado plasmado aquí. Aquí, en su palabra. ¿Por qué te digo esto? En la actualidad, hermanos, iglesia, aún dentro de los círculos del cristianismo, se escucha acerca de movimientos, de doctrinas e incluso de ciertas personas que dicen traer, y lo digo entre comillas, nuevas revelaciones de parte de Dios. Y mire, esto no es algo nuevo, es algo que pasaba en los primeros años de la iglesia, que pasaba en el tiempo donde Pablo vivía, es algo que ocurre en nuestros tiempos y es algo que seguirá ocurriendo.
porque así lo dicen las Escrituras. Porque vendrán falsos maestros, vendrán falsos evangelios, como ya los hay. Vendrán hombres declarando tener nuevas revelaciones de parte de Dios. Y esto es un gran peligro al que estamos expuestos. Seguramente tú ya lo has visto y lo seguirás viendo. Y si no lo has visto, lo verás, lo escucharás. Vendrán hombres tratando de decir que tienen una nueva revelación de parte de Dios. Una nueva revelación acerca del final de los tiempos. Un nuevo evangelio. Ya existen estas sectas. Una nueva forma de salvar al hombre. Por tanto, hermano, hermana, querida iglesia, si alguien viene a ti con una revelación nueva, dicho que es de parte del Espíritu Santo o de un sueño, donde le fue revelada una nueva verdad, un nuevo evangelio, si algo no se conforma a lo que verdaderamente tenemos revelado en las Escrituras, no lo escuches. No lo escuches. Escucha esto, no hay revelación del Espíritu Santo fuera de lo que tenemos en las Escrituras. No hay, no habrá fuera de lo que tenemos en las Escrituras nuevas revelaciones. Por tanto, mantente alerta y cimentado en la única revelación que se nos ha sido dada en las Escrituras. No existen revelaciones nuevas, pero lo que sí verdaderamente existe es la iluminación del Espíritu Santo para entender lo ya revelado. Dicho esto, pues, lo revelado en la Biblia ha sido dado para nuestro conocimiento y para que con ayuda del Espíritu Santo seamos iluminados. Pero algo importante que quiero decir aquí es lo siguiente: yo no puedo ser iluminado en lo que ya ha sido revelado si no paso tiempo leyendo y escudriñando esto que ha sido revelado, la palabra de Dios. Y es aquí donde quiero preguntarte: ¿cuánto tiempo pasas exponiéndote a las Escrituras? ¿Cuánto tiempo pasas escudriñando las Escrituras, rogándole a Dios que te dé entendimiento para comprender y para aplicar las verdades que en ellas se encuentran? Y siendo objetivos, ¿cuánto tiempo dedicas a leer la palabra de Dios? Siendo objetivos y en tiempo, no decir mucho o poco. ¿Cuánto tiempo dedicas al día a leer la palabra de Dios? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Por obligación, por costumbre? ¿Cuánto tiempo escudriñas realmente la palabra de Dios? Queremos ser iluminados, ¿no es así? Pero no podremos ser iluminados si no leemos lo que ya ha sido revelado. ¿Cómo podremos comprender a Dios si no leemos lo que está en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia, hermano, hermana, joven, señorita? Hermanos, este versículo nos revela la gracia de nuestro Dios. Mire, si usted supiera lo impresionante de la realidad que viven muchos países actualmente en nuestros días, realidad a la que pronto llegaremos, hermanos. Si usted supiera lo impresionante de esa realidad, donde en muchos países está prohibido y está castigado incluso con la muerte el portar una Biblia, usted realmente, si supiera eso, apreciaría lo que tiene en sus manos, si es que lo tiene en sus manos.
usted realmente apreciaría lo que el Espíritu Santo de Dios le ha revelado. No digo esto para desanimarte, al contrario, sino para que al igual que el salmista encuentres tu deleite en la ley de Dios y en la iluminación del Espíritu Santo. Deleítate en la ley de Dios, escudriña la ley de Dios. Acompáñame nuevamente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 10 al 13. Entonces, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, ya hablamos qué cosas, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Él, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermanos, hemos recibido por revelación del Espíritu Santo lo que Dios nos ha dejado en las Escrituras. Y no solamente eso, sino que también hemos recibido al Espíritu Santo que hoy habita en nosotros, para que sepamos, como lo dice este texto, lo que Dios nos ha concedido. Una de las invenciones más modernas, hermanos, y más útiles de la historia de la humanidad ha sido la linterna de pilas. Ha sido una gran invención, así como la bombilla, así como la electricidad. Porque cuando hay un corte de electricidad, esta linterna ayuda. Cuando una casa se sumerge en la oscuridad, la linterna literalmente se convierte en un salvavidas que ayuda a las personas que habitan esa casa a tropezar. Los ayuda a evitar que se caigan y que causarles daño. Evita esto. La función de una linterna, de una lámpara de pilas, es la de hacer brillar en la oscuridad lo que no podemos ver con claridad. Sirve para iluminar la escena. Sigo hablando de esta casa sin energía eléctrica. Sirve para saber dónde queda cada cosa. La luz de una lámpara cumple una función extraordinaria. Porque a pesar de que nosotros, y tal vez un ejemplo muy sencillo, tú conoces tu casa y la dices conocerla perfectamente, cuando se va la energía eléctrica y cuando hay oscuridad, a pesar de que tú tal vez puedes llegar a pensar que conoces muy bien tu casa, puedes llegar a tropezar y a caer con cosas que tal vez no viste claramente. Para el cristiano, hermanos, las Escrituras son luz. Así lo dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Sin embargo, todavía tenemos la necesidad de una iluminación adicional para que podamos percibir esa luz con mayor claridad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que inspira la Escritura trabaja para iluminar nuestro entendimiento, para nuestro beneficio. Él hará que la luz original de la palabra de Dios brille todavía más. La iluminación es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos ayuda a escuchar, a recibir y a entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. De eso se trata la doctrina de la iluminación. Él nos ayuda a escuchar, a recibir y a entender con mayor claridad lo que encontramos en las Escrituras. La iluminación del Espíritu Santo es necesaria para poder entender la dirección de Dios, para poder entender sus palabras, para poder entender sus mandamientos. Hermanos, el Espíritu Santo actúa como un foco que resplandece sobre la Escritura cuando la leemos y nos da la capacidad de entender el significado de la verdad que estamos leyendo.
Cuando ese foco, ese Espíritu Santo resplandece sobre esa verdad, vemos con mayor intensidad y nítidamente lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo cuando leemos la palabra, cuando nos exponemos, como en este momento, a la palabra de Dios. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha tenido esta experiencia en algún momento de su vida. No sé si a usted le ha pasado que de repente estamos leyendo la Escritura, estamos leyendo la Biblia, y de pronto al estar leyendo una verdad en particular, pareciera, y lo voy a decir así, saltar la página y traspasar nuestra alma. ¿Le ha pasado? Al estar leyendo la palabra de Dios, una verdad bíblica, un versículo que salta, pareciera saltar y traspasar nuestra alma. Eso, hermanos, esa es la obra de la iluminación del Espíritu Santo. No es que nos encontremos en tinieblas, sino que las cosas espirituales deben escudriñarse por medio del Espíritu. Y ese entendimiento es el que viene cuando nos exponemos a la palabra de Dios. El Espíritu Santo hace brillar con mayor claridad la verdad que estamos leyendo. Entonces pareciera que salta este versículo y nos maravillamos, ¿no es así? En un entendimiento de ese versículo, en un entendimiento de algo que antes no podíamos comprender con claridad. Esa es la iluminación del Espíritu Santo. Este entendimiento al que se llega por medio de la lectura de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de cantar la palabra de Dios. Y este no es un evento sensorial siempre, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que puede causar mucha emoción, y seguramente la ha causado a tu vida, el poder comprender o entender un pasaje de las Escrituras que, como lo decía, tal vez antes no veíamos con claridad. Y esa emoción de entender ese versículo a veces nos causa alegría, nos causa bastante emoción, lloramos de alegría, podemos emocionarnos. Sin embargo, eso no quiere decir, por supuesto, que si no nos emocionamos, si no lloramos, si no gritamos, no estamos siendo iluminados por el Espíritu Santo de Dios. En realidad nuestras mentes siempre son iluminadas por el Espíritu de Dios cada vez que leemos las Escrituras. Por supuesto, no estoy diciendo que esté mal emocionarnos al leer una verdad en las Escrituras. De forma imperativa, es decir, por un mandato, cada vez que somos expuestos a la Biblia, Dios literalmente es como si a través del Espíritu Santo dijera: sea la luz. Cada vez que leemos las Escrituras, a nuestra mente, Dios diciendo: sea la luz. Y vemos con mayor claridad las Escrituras. Y la luz ilumina nuestro entendimiento en ese momento y trae de nuevo esta luz donde quiera que andamos para ser santificados por medio de la palabra y de la obra del Espíritu Santo, que por supuesto será otra de las enseñanzas que veremos más adelante. Como creyentes, hermanos, debemos mantenernos constantemente bajo la iluminación del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos vamos a mantener constantemente bajo la iluminación del Espíritu Santo? Siguiendo practicando y desarrollando esas disciplinas espirituales que Dios ha ordenado para los creyentes. ¿Cuáles son esas disciplinas? Leer la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios y congregarnos para escuchar la palabra de Dios. Eso nos ayudará a poder entender con mayor claridad y ser expuestos al ministerio de la iluminación del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que ilumina las verdades fundamentales como estas para el creyente. Es quien te hace entender verdaderamente cómo debes andar en la vida cristiana, cómo comportarte como un esposo, como un padre, como una esposa, como una madre, como un hijo, como una hija, como servidor en la iglesia. Es la iluminación del Espíritu Santo quien te ayudará a entender
cómo comportarte y cómo agradar a Dios en toda tu vida cristiana y cómo glorificar su nombre. De la misma manera que no podemos andar por la vida natural sin luz natural, puesto que tropezaríamos, hermanos, intentar caminar en la vida cristiana apartados del Espíritu Santo resulta vano. Sin la iluminación del Espíritu Santo caeríamos, tropezaríamos, no entenderíamos lo que está revelado en la Escritura, porque como Pablo lo dijo, el hombre natural no puede percibir lo espiritual. Ahora yo te pregunto, entonces, ¿necesitamos al Espíritu Santo, iglesia? Por supuesto que sí. Tan urgente como necesitábamos la salvación antes de venir a Cristo, de esa forma necesitamos al Espíritu Santo para vivir agradando y dando gloria a Dios. Es vital vivir bajo la iluminación del Espíritu Santo, bajo su guía, bajo su dirección. Dicho esto, vayamos nuevamente, por favor, y acompáñame a nuestro texto base, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Después de que Pablo nos ayuda a entender la obra del Espíritu Santo en la vida, en nuestra vida como creyentes y la importancia que éste tiene, ahora de forma contrastante él habla acerca de la realidad del que no es cristiano. Él ya habló y dijo, esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Lo ilumina para comprender mejor la sabiduría que viene de parte de Dios, es decir, el Evangelio, Cristo crucificado, su sacrificio. Ahora Pablo está a punto de hacer un contraste, decir, sin embargo, quien no entiende este mensaje es porque no es espiritual, es natural, porque no ha nacido de nuevo, porque no es cristiano. Para él le parece locura. Él está diciendo que las cosas reveladas por el Espíritu, es decir, lo ordenado por Dios, no puede ser percibida por un hombre natural, y que además él dice que no las puede entender. Pablo dice que las cosas espirituales necesitan discernirse, escudriñarse espiritualmente para entenderlas. De otro modo, a quien las escudriña humanamente le parecen locura lo que están leyendo. ¿Te has topado con personas así? Que han leído y dicen que han leído la Escritura, pero dicen, para mí eso es una locura. Para mí la Biblia está llena de contradicciones. Yo no entiendo a tu Dios. Pablo nos está dando las razones del por qué para ellos parece una locura. Cuando Pablo estaba escribiendo este versículo, recordemos nuevamente que estaba haciéndolo con el fin de demostrar que la sabiduría del mundo no se comparaba con la de Dios, pero también al mismo tiempo la sabiduría de Dios no podía ser comprendida por quienes habitaban en el mundo a menos de que Dios obrara en ellos para poder entender el mensaje del Evangelio. Hermano, Pablo literalmente estaba diciendo que si muchos no entendían el mensaje de la cruz, de la salvación a través de Cristo por medio de la fe, es porque el Espíritu Santo no habitaba en ellos. Ahora, si nosotros aplicamos directamente esto a nuestros días, y si tú que estás escuchando este mensaje no puedes comprender y has escuchado distintos mensajes, y has escuchado decir, arrepiéntete y cree en el Evangelio, si has escuchado cómo debe vivir el cristiano, y aún no comprendes, no entiendes y te parece una locura, es porque el Espíritu Santo no habita en ti. No lo digo yo, no lo dicen las Escrituras. Lo que Pablo está diciendo entonces es que necesitamos al Espíritu Santo, que el hombre no puede entender a Dios a menos
de que sea expuesto al Espíritu Santo y de que éste traiga un convencimiento de pecado, de juicio, de justicia, para que entonces el hombre pueda entender las cosas espirituales y al entenderlas pueda aplicarlas. Y tú te puedes llegar a preguntar, ¿pero por qué es esto así? Escucha lo que dice la palabra de Dios, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3 al 4. Dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Escucha lo que sigue. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el hombre natural, el no creyente, se encuentra en una total oscuridad desde que viene al mundo. El pecado ha cegado su entendimiento. El pecado ciega. El pecado ciega el entendimiento de las personas y las lleva a no comprender las verdades del evangelio. Así que no te sorprenda la próxima vez que le compartas a un no creyente su reacción, porque la palabra de Dios nos dice que están cegados por el pecado, por eso no pueden entender, a menos de que el Espíritu Santo obre en ellos. Entonces nos dice Pablo que por eso no pueden llegar a comprender las verdades del evangelio, sino que también, además de esto de no comprender, rechazan de forma constante, argumentando entre otras cosas, no poder entender y parecerles una locura lo que les estamos compartiendo. Incluso como bien lo decía, pudiera haber aquí alguien que escucha y no comprende lo que se dice, pero que no comprende no por falta de discernimiento, como a veces suele pasarle a los que sí son creyentes, sino por falta del Espíritu Santo, porque aún no han rendido su vida a Cristo. No entienden lo espiritual porque el Espíritu Santo no habita en ellos. Si este es tu caso, para ti hay buenas noticias. Sigue habiendo buenas noticias. No trates de comprender a Dios sin su Espíritu Santo, nunca lo lograrás. No trates de contender tampoco contra Él, argumentando que no entiendes su carácter, que no entiendes por qué Él es como es, sin su Espíritu Santo, porque fallarás, nunca lo comprenderás. Al contrario, ruega que tu vida sea iluminada con el fulgor de su Espíritu Santo, para que puedas ver tu condición delante de Dios. Ríndete, arrepiéntete y cree en el Evangelio. La iluminación del Espíritu Santo trae comprensión al creyente, pero también trae una nueva oportunidad al que no lo es. Una nueva oportunidad al no creyente. Existe una historia muy particular de uno de los hombres que fueron, como muchos otros, usados en la historia de la iglesia de Cristo. Este hombre fue un hombre lleno de excesos en su vida, un hombre desenfrenado en los deseos de la carne, como estoy seguro cualquiera de nosotros antes de venir a los pies de Cristo, que relata el momento exacto de su conversión, por lo menos lo que él llegó a entender de que ese era el momento exacto de su conversión, y revela esto tratando de explicar lo que la iluminación del Espíritu Santo es en el no creyente, lo que la iluminación del Espíritu Santo realiza en el no creyente y el impacto que tiene en la vida de alguien que se encuentra fuera de los caminos del Señor. Este hombre relata en algún día estar meditando en uno de sus jardines, tratando de entender la verdad, tratando de entender qué es la verdad, en medio de un mundo lleno de confusión en su tiempo, de muchas corrientes filosóficas, de muchas doctrinas, por los diversos sistemas filosóficos de su tiempo.
Este hombre relata que al estar meditando en este jardín, unos niños jugaban cerca de él y él pudo oírlos cantar una extraña repetición de palabras que, si lo repetimos a nuestro tiempo actual y en el castellano, significa toma y lee, toma y lee, toma y lee. Estos niños estaban jugando, repitiendo estas palabras. Este hombre, justo después de esto y al regresar a casa, encontró una copia de las Escrituras y comenzó a leerlas sin conocerlas, sin entenderlas, donde se abrieron las páginas. Esta lectura llegó al libro de Romanos, donde Pablo dice: vivamos con honestidad como la luz del día y no andemos en glotonerías, ni en borracheras, ni en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias, y no busquemos satisfacer los deseos de la carne. Romanos capítulo 13, versículo 13 al 14. Este hombre abrió la Biblia en este versículo. Qué curioso pareciera, ¿no es así? En ese momento, él narra que el Espíritu Santo iluminó su entendimiento. Imperativamente, como lo dijimos, Dios dijo: sea la luz. Y la mente de este hombre se abrió. Él pudo ver claramente la luz del Evangelio y abrazó esta verdad. Hermanos, esta no es una experiencia aislada, no es algo sobrenatural que solamente le ha pasado a este hombre. Como te comenté, y seguramente esto es lo que pasó con muchos de nosotros en algún momento de nuestras vidas al exponernos a la palabra de Dios. Literalmente Dios dijo: sea la luz, y el Espíritu Santo nos hizo ver nuestra condición de pecado, de juicio y de justicia. Así que si aún te encuentras cegado, querido amigo, querida amiga, por el pecado, si tú reconoces a Cristo y lo aceptas como tu Salvador y reconoces tu condición tan deplorable, tan devastable delante de Dios, puedes ser salvo. Ven a Cristo. Voy sobre la conclusión de este tema. Querida iglesia, el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros de forma individual, pero también se encuentra en medio de nosotros cuando nos congregamos para exaltar a nuestro Dios a través de la alabanza, a través de la predicación de la palabra. Cuando la escuchamos con reverencia, Él ilumina nuestras mentes, nos santifica y nos guía con un propósito. Todo lo que hace Dios a través de su Espíritu Santo lo hace a cabo con un propósito, que es el de glorificar el nombre de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 14. Ese es el propósito de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Palabras del Señor Jesús que estuvimos viendo la semana pasada. Él me glorificará, dice Cristo, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará. Ese siempre ha sido el propósito de la creación del hombre, de nuestra salvación, glorificar el nombre de Dios a través de una vida llena del Espíritu Santo. Es como podemos cumplir con ese propósito. Hermanos, la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo es tan fundamental como cada una de las doctrinas que hemos basado y que hemos tomado para hacer estas enseñanzas. Ya que sin la ayuda del Espíritu Santo lo que estamos escuchando en estos momentos nos parecería locura, y espero que no sea así el caso. La obra de iluminación del Espíritu Santo se encarga de despertar en nosotros un sentido de la excelencia divina de las cosas de Dios. Podemos estar convencidos de que Cristo es divino y aún así no captar la dulzura de esa idea, de esa verdad tan fundamental. Puede incluso que aún no haya un afecto por Él en nuestros corazones, pero el Espíritu Santo lo que hace es despertar en nosotros una sensibilidad a la excelencia de las verdades divinas de Dios. El Espíritu Santo obra con la palabra y solamente a través de la palabra. El Espíritu Santo obra en el creyente. Él nos ha revelado todo lo que Dios ha querido y nos lo ha dejado plasmado en la palabra. Él nos muestra nuestra hostilidad, pero también nos muestra la oportunidad que tenemos de arrepentirnos. Nos muestra el amor de Dios, pero también su justicia y su ira. El Espíritu Santo nos ayuda, como a Ezequiel
cuando se tragó el rollo con las palabras de Dios y parecieron amargas a su boca, pero de pronto le parecieron dulces como la miel cuando llegaron a su estómago. Así las palabras de Dios se vuelven dulces para todos los que observan esta revelación bajo el Espíritu Santo. Hermanos, bendito es Dios, como bendito es el Hijo, y bendito es el Espíritu Santo, que nos ilumina como una antorcha las palabras de nuestro Salvador para poder observarlas en su plenitud y atesorarlas y encontrar en ellas nuestro deleite, ya sea para dirección o para entendimiento, para iluminación o santificación. Hermanos, gloria sea a Dios por el Consolador. Amén. Vamos a dar gracias a Él en esta mañana. Bendito Padre, esta mañana nos hemos expuesto a esta doctrina tan fundamental e importante para nuestras vidas, y lo hemos hecho a través de lo que tú has revelado por medio de tu Espíritu Santo. Hoy pues, Padre, te rogamos nos ayudes, que envíes a tu Espíritu Santo para iluminar nuestras mentes y abrirlas para poder entender lo que hemos escuchado, para atesorarlo y encontrar en esas palabras nuestro deleite. Señor, ilumina nuestras vidas siempre que vayamos a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar la presencia de tu Espíritu Santo con un ferviente deseo, con un anhelo, a buscarla siempre que leamos las Escrituras, que nos expongamos a ellas, cuando cantemos en medio de la congregación, cuando escuchemos tu palabra y cuando la compartamos. Señor, ilumínanos por medio de tu Espíritu Santo. Reconocemos que tu palabra es luz, pero aún así necesitamos luz en nuestras vidas para entenderlas. Ayúdanos, Señor, estamos dispuestos, reconocemos nuestra debilidad, reconocemos la finitez de nuestra mente humana y lo infinito de tu conocimiento. Necesitamos de tu Espíritu para entenderte. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias hoy y siempre, Señor, por Cristo, por tu Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, que el Espíritu Santo nos ayude a entender cada vez más a nuestro Dios y parecernos a Él. Amén. Que el Señor les bendiga. Tengan buen día.